Cuando Oklahoma se consagró estado en 1907, los herederos de los Creek Freedmen lograron acceder al derecho de recibir parcelas territoriales como parte de los acuerdos históricos con la nación. Entre estos beneficiarios se hallaba Sarah Rector, una niña aún pequeña que recibió su asignación de 160 acres sin comprender del todo el alcance de lo que le tocaba. Para ella, era solo un pedazo de tierra que había llegado a sus manos por casualidad, o tal vez por destino, aunque en ese momento no lo sabía. Ese terreno parecía completamente inservible, un espacio desolado donde reinaban los tornados furiosos y las serpientes venenosas que se arrastraban por la maleza. Su padre, Joe Rector, consideraba que la única salida era venderla lo antes posible, ya que no veía ninguna utilidad en él. Pero un día, Sarah escuchó un sonido extraño proveniente del subsuelo. Percibió el flujo del petróleo moviéndose con la velocidad y el poder de un río impetuoso bajo la tierra. Aunque sus padres no le creyeron ni un instante y además carecían de los $30 necesarios para pagar el impuesto de propiedad que garantizaba su posesión, la niña estaba convencidísima de lo que había oído. Sabía que aquella tierra tenía un propósito mayor que el que todos veían. El rechazo y la humillación en Muskogee. Sarah y Joe comenzaron a visitar diversas empresas petroleras en la ciudad de Muskogee, con la esperanza de convencerlas de perforar en su terreno. Pero el racismo se alzó como un muro insalvable. Ninguna compañía permitía que un hombre negro entrara en sus oficinas, y Joe era expulsado una y otra vez sin siquiera poder explicar su propósito. En una ocasión, acudieron a Pan Oklahoma Petroleum. Allí, los empleados lo confundieron con el encargado de la basura y le entregaron bolsas de desechos, aunque Joe intentaba desesperadamente explicar que venía a solicitar que perforaran en la tierra de su hija. Mientras tanto, Sarah entró en una cafetería reservada exclusivamente para personas blancas. Cuando un hombre presente la vio sedienta, le ofreció una limonada. Pero después de que ella la bebiera, la mesera retiró la taza con un paño, como si estuviera contaminada, y la obligó a salir de inmediato. Joe seguía recibiendo desechos, impotente ante la injusticia de ser visto solo por el color de su piel. De repente, Sarah irrumpió en la oficina principal de la compañía y señaló con firmeza que poseía 160 acres con petróleo debajo. Incluso indicó la ubicación exacta en un mapa, demostrando que sabía leerlo a la perfección. Algo que pocos esperaban de una niña afroamericana en aquella época. Big Jim, el representante de Pan Oklahoma, se sorprendió tanto que decidió acompañarlos al terreno para verlo por sí mismo. Allí, Big Jim explicó que perforar en ese lugar sería un riesgo enorme, costoso, requeriría grandes recursos y llevaría meses de trabajo para llegar a cientos de pies bajo tierra. Pero Sarah insistió en que debían firmar un contrato de arrendamiento. Impresionado por su inteligencia y valentía, Big Jim le presentó su contrato estándar, ofreciendo 50 centavos por acre durante 6 meses. Pero Sarah sabía que la tarifa real era de $1 y exigió además una regalía de 1/8 del petróleo extraído. Big Jim aceptó otorgar esos términos, pero solo en caso de hallar un yacimiento. Antes de firmar, Sarah revisó el documento con cuidado y luego explicó a su padre qué era exactamente una regalía, un concepto que él desconocía, demostrando su sagacidad para los asuntos comerciales. Durante los siguientes 3 meses, Pan Oklahoma comenzó a perforar a toda velocidad, con la máquina trabajando día y noche. Pero al concluir ese periodo, Big Jim anunció que no habían encontrado nada y que la familia podía quedarse con el equipo, ya que resultaba más caro retirarlo que dejarlo allí. Sarah se sintió completamente derrotada. Su sueño se había desvanecido en lo que parecía un pozo seco. Unos días después, un hombre llegó a su casa con la intención de comprar la tierra. Le pidió a Joe conversar en privado, y mientras Sarah se alejaba, recordó que aquella tierra era suya, su propiedad legítima. El comprador ofreció $2 por acre, pero Joe mencionó que en la oficina del condado le habían dicho que valía 3. El hombre le preguntó si estaba jugando con él, y Joe respondió que necesitaba obtener una ganancia justa para su hija. El comprador aumentó la oferta a $6, pero Joe insistió en consultar primero con Sarah, lo que hizo que el hombre se retirara molesto. En ese momento, Sarah comprendió que Pan Oklahoma debía haber encontrado petróleo y ahora pretendía conseguir la tierra a un precio irrisorio. Su madre, Rose Rector, sacó rápidamente la escritura del terreno, el documento que probaba su propiedad. Sabía que con ese papel en manos, la gente blanca podía hacer lo que quisiera con la propiedad si lo conseguía. La familia se apresuró a esconder la escritura en el terreno, pero mientras lo hacían, vieron acercarse un automóvil. Todos corrieron a ocultarse. Hombres armados entraron a la casa en busca del documento. Blue, el perro de Sarah, corrió hacia ellos ladrando para proteger a la familia, pero fue herido de un disparo. Los hombres se marcharon sin encontrar lo que buscaban, y Rose expresó su preocupación. Ahora sabrían que la familia quería conservar la tierra, lo que aumentaría el peligro. Blue, herido, huyó hacia el bosque, y Sarah comenzó a temer que la escritura fuera una especie de maldición, pues creyó que también podrían dispararles a ellos. Rose le recordó que ella misma había dicho que Dios le había dado esa tierra por una razón y que debían confiar en ese propósito. Al día siguiente, Sarah salió a buscar a su perro. Solo encontró su collar, y su corazón se llenó de tristeza. Pero durante la búsqueda, llegó a un campamento petrolero y, sin temor a los trabajadores rudos del lugar, caminó entre ellos hasta encontrarse nuevamente con Bert, el hombre de la cafetería que le había ofrecido limonada.
Ella lo reconoció como la persona que revisaba nombres en el periódico, y su compañero, Mace, confirmó que era él. Bert se describió a sí mismo como un explorador y un wildcatter, alguien que buscaba petróleo en terrenos arriesgados, sin miedo a los riesgos. Sarah le explicó toda la historia, que había petróleo bajo su terreno, que Pan Oklahoma lo había arrendado y luego había fingido que era un pozo seco, y que le habían enviado un estafador para comprarla a $6 por acre. Ahora necesitaba un socio que la ayudara a extraer el petróleo, pero Bert no mostró interés al principio. Lo trataba como a una niña, sin tomar en serio su propuesta comercial. Sarah se enfadó por esa falta de respeto, y finalmente Bert se acercó para preguntarle más detalles sobre el terreno. Aunque no poseía su propio equipo, Sarah le recordó que Pan Oklahoma había dejado toda la maquinaria instalada en su propiedad. Con esto, Bert reunió a Mace y se dispusieron a acompañarla, pero primero acordaron los términos. Una división equitativa del 50% para cada uno. Bert quedó encantado al ver el equipo de primer nivel que quedaba en el terreno. Afirmó que el lugar era excelente, con una estructura geológica en forma de domo anti-climb clásica, ideal para acumular petróleo. Tras obtener la aprobación de los padres de Sarah, comenzaron a perforar de nuevo, y el nuevo equipo nombró a la plataforma Sarah's Oil en honor a ella. En una conversación, Bert le explicó a Sarah que él y Mace habían trabajado con oro y plata antes de pasar al petróleo. Habían vivido de todo. Habían ganado $70,000 en un solo yacimiento, pero luego lo habían perdido todo en el siguiente pozo seco. Ambos estaban seguros de que en la tierra de Sarah había petróleo. La duda era de qué cantidad. En ese momento apareció Big Jim, y Mace corrió a buscar un arma. Big Jim afirmó que aquella tierra era suya y que tenían 20 minutos para irse, asegurando poseer el contrato de arrendamiento. Pero había alterado la fecha y modificado el documento para hacerle parecer válido. Sarah consideró que aquello no era distinto a cuando algunos niños hacían trampa en la escuela, una forma cobarde de ganar. Bert apuntó su arma hacia Big Jim, quien lo llamó estafador, alguien que engañaba a mujeres para quitarles su dinero. Big Jim le ofreció $20 por acre, pero Sarah se negó rotundamente a vender. La llegada de Big Jim hizo que Bert comprendiera que allí había mucho petróleo y que la compañía estaba dispuesta a luchar por él. Durante una jornada de perforación, la máquina comenzó a fallar. Bert pidió a Mace detenerla, temiendo que explotara. Mace revisó desde abajo y confirmó que estaba atascada. Habían llegado casi a los 1500 pies de profundidad, pero parecía que aquello era el final del camino. Mace propuso abandonar el pozo, aunque señaló que podían dinamitar la roca suelta. Pero Bert pensó que era demasiado arriesgado y requeriría muchos explosivos. Fue entonces cuando Sarah comentó que entendía por qué algunos siempre terminaban con pozos secos. Se rendían demasiado rápido. Mace sugirió utilizar un gancho de pared, una herramienta que funcionaba solo la mitad de las veces. Era difícil de encontrar y aumentaría los costos. Sarah recordó que su maestra decía que todo en la vida tiene valor y preguntó qué podían usar que tuviera utilidad allí. Esa idea llevó a Bert a tomar una muestra de lodo y llevarla con Sarah a un geólogo para analizarla. La prueba costaba $10, así que Bert buscó dinero por todos sus bolsillos hasta reunirlo. El resultado tardaría algunas horas, así que ambos salieron a caminar. Durante el paseo, Bert se encontró con una mujer a la que había encantado con palabras en otra ocasión, afirmando haber conocido a su difunto esposo, quien supuestamente compraría pequeños arrendamientos petroleros a su nombre. La mujer lo invitó a cenar, dejando claro que Bert le había hecho coqueteo antes. Más tarde, el geólogo comunicó que el petróleo podía encontrarse varios miles de pies más abajo, pero era de mala calidad por estar contaminado con agua salada. Bert y Sarah se sintieron desanimados, aunque Bert percibió que algo no encajaba. Esperaron un poco más y, cuando el geólogo salió, Bert lo interceptó. Descubrió que se dirigía a llevar la muestra a Pan Oklahoma porque la compañía le había pagado para dar un resultado falso. Entendiendo la situación, Bert decidió buscar un análisis real y mencionó a Sarah la existencia de un anciano en el pueblo vecino. Pero al emplear un término racista para referirse a él, Sarah se molestó. Bert comprendió su error y se disculpó. Sarah señaló que ese tipo de lenguaje salía automáticamente de algunas personas, y Bert le aseguró que él no era así. Luego, Sarah explicó que el pueblo próximo era Taft, una comunidad afroamericana y su propio hogar. Allí visitaron a un hombre sin título académico, pero que aseguraba poseer más conocimientos que cualquier geólogo vivo. Cobró $5 por hacer la prueba, y Bert y Sarah esperaron hasta que terminó. El hombre se mostró sorprendido. Afirmó no haber visto nunca algo así, pues la densidad del lodo era alarmante y la lectura de gravedad era de 40 grados, señal de un crudo extremadamente puro. Aseguró que el campo petrolero podía ser el más rico de todo Oklahoma y que Sarah tenía trenes enteros de petróleo bajo su tierra. Pero su pozo seguía atascado y necesitaban $2,000 para comprar un gancho de pared que lo arreglara. Bert acudió al banco para pedir un préstamo, mostrando la muestra de lodo, pero el banco se negó. Un pozo atascado era demasiado arriesgado. Cuando salía, Bert vio a varias mujeres y comenzó a coquetear con ellas frente a una cafetería, mientras Sarah observaba desde la distancia. Ella se acercó y se presentó como su socia comercial, explicando claramente la propuesta y que necesitaban equipo caro.
Incluso afirmó que Bert conversaba con otra mujer también, pero que probablemente le agradaba más la que escuchaba. La mesera avisó al alguacil, y al verlo acercarse, Bert y Sarah se marcharon rápidamente. Más tarde, Bert compró explosivos. El vendedor caminó hacia Sarah con la intención de hacer un comentario racista, pero Bert lo golpeó antes de que pudiera hablar. Al regresar a casa, apareció el alguacil para informar que 2 niños de la Nación Creek habían sido asesinados mientras dormían y que estaba alertando a las familias del área. Sarah se echó a llorar. Aquellos niños eran sus compañeros de escuela. Rose sintió un miedo profundo, afirmando que su niña era lo más preciado en su vida y que no permitiría que nada le ocurriera. Al día siguiente, Mace le preguntó a Bert qué había ofrecido a aquellas viudas a cambio de su dinero, insinuando que debía haber sido más de lo que poseía y que un trato así podía llevarlo a la cárcel. Pero Bert respondió que necesitaban el dinero y que lo había conseguido, instando a Mace a regresar al trabajo. Reiniciaron el motor y todos se alegraron de ver la maquinaria funcionar de nuevo, aunque los problemas continuaron. La máquina volvió a atascarse. En ese momento, varios automóviles se dirigían hacia ellos. Era el equipo legal de Pan, Oklahoma, que entregó a Sarah documentos en los que reclamaban la devolución del equipo y la propiedad del petróleo, alegando que según el subarrendamiento, ella los había expulsado ilegalmente. Bert se burló de ellos, recordándoles que supuestamente una niña de 11 años los había echado. Luego, advirtió que cualquiera de los hombres de Pan, Oklahoma que pusiera pie en esa tierra sería recibido a tiros. El asesor legal habló con Bert en privado, mencionando que su empleador tenía una oferta generosa y que el asunto podría alargarse en tribunales durante años. Pero Bert rechazó la propuesta sin escucharla. Los hombres comenzaron a golpearlo y lo sentaron en un automóvil junto a Big Jim. Big Jim comentó que era un negocio peculiar y se preguntó qué haría una niña tan pequeña con tanto dinero. Señaló que los tribunales estaban cansados de lidiar con población menor de edad, sin educación y descendiente de esclavos, por lo que el Estado exigía tutores blancos. Le propuso a Bert que se convirtiera en el tutor de Sarah y luego la vendiera a Pan, Oklahoma. Bert lo pensó unos segundos y exigió 15 puntos de regalía a cambio. Big Jim respondió que la regalía estándar era de 12,5, pero aceptó cuando Bert insistió que traicionar a la niña requería una compensación adecuada. Tras esto, Bert fue con Sarah y pidió a toda la familia que tomara sus rifles y abandonara la casa. Rose, temerosa, dijo que si querían la tierra podían quedarse con ella. Solo deseaba proteger a su hija. Bert le contó a Mace el acuerdo. Obtendrían el 15% y argumentó que en el mundo en el que vivían, nunca permitirían que una niña afroamericana conservara una riqueza tan grande y que él compensaría a Sarah después. Mace no quería traicionar a Sarah, pero Bert se mantuvo firme en su plan. Entretanto, cuando la familia regresó a casa, Blue había vuelto. Estaba vivo. Todos se alegraron de ver al perro, y esa noche Rose le preguntó a Sarah qué estaría dispuesta a dejar para recuperar a Blue si se lo hubieran preguntado antes. Sarah respondió que daría todo lo que tuviera, sin dudar ni un segundo, y Rose, al escucharla, le preguntó si aún sentía lo mismo ahora que el peligro era real. Para ella, el regreso de Blue era una señal del cielo, un signo que su hija estaba en el camino correcto. Al día siguiente, Bert llegó a la casa con un sobre grueso lleno de documentos de tutela. Sarah entendió de inmediato que firmar esos papeles lo convertía en la autoridad máxima sobre su vida, sus bienes y sus decisiones. Un peso enorme para una niña de tan poca edad. Pero Bert le insistió con voz calmada. «Necesito tu confianza, Sarah», dijo. «Yo conozco este sistema, lo sé cómo manejarlo. Los tribunales no escucharán a un hombre negro ni a una niña, pero sí a mí. Esto es para protegerte». Mientras colocaba su firma en el papel, Sarah miró a sus padres preguntándose en silencio si todo aquello era realmente para cuidarla o si se trataba de algo más oscuro. Bert, que notó su mirada, confirmó con un asentimiento firme. «Así es, pequeña. Todo es para ti». Y Sarah estampó su nombre con una mano temblorosa pero decidida. Después, se abrió una audiencia judicial para verificar los documentos. Sarah estrechó la mano de Bert como lo habían hecho la primera vez que acordaron ser socios, un pacto de confianza que ahora parecía más frágil que nunca. Luego Bert se marchó, y Joe no pudo ocultar su desconfianza. «Alguien que ha perseguido la riqueza toda su vida», dijo. «Quizá no sea digno de confiarse con lo más preciado que tenemos». Aunque Sarah sí creía en Bert, Rose decidió poner fin a la discusión en la mesa, recordando que nadie podía ver el interior del corazón de una persona. «Mañana nos presentaremos en la corte con la cabeza en alto», dijo. «Sarah tendrá que hablar ante el juez, pero Dios le dará las palabras adecuadas». Afuera del tribunal, cientos de afroamericanos acudieron para apoyarla y protestar contra la ley que imponía tutores blancos, una norma que muchos guardianes utilizaban para robar tierras petroleras a quienes debían proteger. Para ese momento, la noticia de que había petróleo bajo la tierra de Sarah se había extendido por todo Oklahoma. Todo el mundo sabía que tenía un tesoro en sus manos. Cuando Sarah entró a la sala de juicio, una mujer llamada Miss Barnard se levantó de inmediato y se ofreció voluntariamente a representarla, una abogada que creía en su causa, pero el juez, con una mirada fría, la obligó a sentarse.
La ley establece un tutor blanco, dijo. No habrá excepciones. Luego, el magistrado comenzó a verificar la información con Sarah, preguntándole sobre su edad, su propiedad y sus deseos. Sarah, con voz clara y firme, le preguntó: ¿por qué mis padres no pueden ser mis tutores? El Estado me otorgó esta tierra por mis ancestros, los Creek Freedmen. Cuando la tierra solo tenía maleza y lagartijas, pertenecía exclusivamente a mí. Pero ahora que se supo que hay petróleo, otros comienzan a pensar que es suya, y la ley exige un tutor blanco. Yo solo quiero conservar lo que me han dado. ¿No es eso lo que la ley debe garantizar? Las personas afroamericanas presentes comenzaron a aplaudir y gritar de apoyo, pero el juez golpeó su mazo para callarlos. Aún así, suspendió la audiencia, y al final, otorgó la tutela a Bert. Mientras Sarah salía del tribunal con la cabeza alta pero el corazón apesadumbrado, su mente comenzó a llenarse de ideas. Tenía que encontrar una manera de mantener el control de su tierra. Apenas salieron, Joe pidió una copia de los documentos, y Miss Barnard le aseguró que registraría todo en su nombre para protegerla. Bert entregó los papeles y recalcó una vez más: solo necesito que me confíes, Sarah. Lo haré bien. Luego, Bert se dirigió inmediatamente a la oficina de Pan, Oklahoma, sin perder un minuto. Encontró a Big Jim y le exigió los 15 puntos de regalía acordados, pero no por la tierra de Sarah, sino por cada parcela adyacente que la compañía había estado comprando. Bert sabía que la gravedad del petróleo en la tierra de Sarah era de 40,6 grados, un crudo tan puro que era raro de encontrar, y que Big Jim estaba comprando todos los terrenos cercanos para apropiarse de todo el yacimiento, sin dejar nada a la niña. Big Jim aceptó en silencio las condiciones con la mandíbula apretada, pero Bert le añadió con severidad: hay una condición más. La seguridad de Sarah debe estar garantizada. Si algo le pasa a ella o a su familia, todo este acuerdo se termina, y yo revelo todo lo que sé. En ese momento Sarah vio a Bert entrar en la oficina y se acercó hasta la ventana. Cuando él salió, ella le recordó su promesa de actuar correctamente. Lo estoy haciendo, Sarah, respondió Bert. Tengo un plan. La industria petrolera es complicada, pero te aseguro que obtendrás tu parte. Pero Sarah lo miró a los ojos y aclaró: no se trata de mí, Bert. Se trata de tu alma. Mientras tanto, Mace llevó a la familia de Sarah a casa en su automóvil, pero en el camino detectó un vehículo oculto entre los árboles. Eran hombres de Pan, Oklahoma, que salieron armados y lo enfrentaron. Mace, sin dudar, sacó su propia arma y respondió al ataque, pero eran 2 contra 1. Y finalmente, los matones lo asesinaron en el borde de la carretera. Al oír los disparos, Rose ordenó a sus hijos correr hacia el territorio Creek, un lugar donde la ley tribal protegía a sus miembros. Los hombres de Pan, Oklahoma, llegaron a la casa de la familia Rector poco después, buscando a Sarah. Rose tomó un cuchillo y Joe su arma, listos para defenderla a toda costa. Poco después, Bert vio a los hombres irse sin encontrar a la niña y se dirigió a la casa. En ese momento, Miss Barnard apareció con un periodista, el señor Farr, que quería entrevistar a Sarah para difundir su historia. Bert pidió acompañarlos, preocupado por su seguridad. Al llegar, Joe salió armado y les explicó: los hombres de Pan, Oklahoma vinieron por Sarah. Tuve que disparar para hacerlos huir. Bert se sintió un nudo en la garganta y salió a buscar a Mace, pero solo encontró su cuerpo frío en el suelo. Miss Barnard le advirtió con voz seria: Sarah será la siguiente. La compañía tiene un reclamo legal sobre la tierra y quiere eliminarla antes de que alguien como yo la ayude a regresar a la corte. Bert se preguntó si podrían anular su tutela y otorgársela a Miss Barnard, pero para eso necesitaban encontrar a Sarah primero. Ella, su hermano pequeño y Blue, que había vuelto a acompañarlos, esperaban en South Rim, siguiendo las instrucciones de su madre. Un lugar desolado pero seguro, al borde del territorio Creek. Los hombres de Pan, Oklahoma, entraron en el territorio preguntando por una niña afroamericana, diciendo que solo querían hablar con ella, pero los miembros de la tribu se negaron a decir nada y los matones siguieron buscando. Mientras tanto, Sarah estaba rezando, pidiendo ayuda al cielo. Por favor, Dios, susurró, ayúdanos. No quiero perder mi tierra ni a mi familia. Entonces vio un automóvil acercarse rápidamente. Eran los matones de Pan, Oklahoma, que habían encontrado su rastro. ¡Corre, hermano! Los hombres comenzaron a disparar, y Sarah y su hermano corrieron hacia el bosque, con Blue ladrando a su lado para protegerlos. Pero en ese instante, llegó la policía tribal con sirenas encendidas. Los miembros de la tribu habían avisado de la amenaza. Los matones, al ver la policía, se retiraron rápidamente. La familia de Sarah llegó detrás, y Rose corrió a abrazar a sus hijos con lágrimas en los ojos. En ese momento, Bert le contó a Sarah el asesinato de Mace, y se arrodilló ante ella para pedir perdón por todo lo que había pasado. Miss Barnard acudió al juez ese mismo día, con el periodista señor Farr a su lado, para pedir que se revisara la tutela. El país observa esta historia, le dijo al juez. La vida de la niña está en peligro, y la tutela que usted otorgó no la protege, sino que la pone en riesgo. El juez, al ver el interés público y al revisar los documentos de nuevo, encontró un error crucial. Bert no era de Oklahoma, sino de Texas, y había declarado lo contrario en su solicitud.
No podía aprobar residencia completa en Oklahoma. Por lo tanto, la tutela quedó anulada. Sarah, con la voz firme, eligió a Miss Barnard como su nueva tutora. El juez le advirtió que Pan Oklahoma no se rendiría tan fácilmente. Deben estar preparados, dijo. La compañía tendrá nuevas formas de atacar. Bert, que se sentía responsable de todo el peligro que había llegado a la familia, elaboró un plan para detener a Pan Oklahoma de una vez por todas. Llevó una caja de dinamita a la casa y Rose le preguntó con miedo: ¿Para qué es eso, Bert? Él le explicó con una mirada decidida. La enterraremos a 1000 pies bajo tierra, en el pozo que Pan Oklahoma abandonó. O bien el pozo colapsará sobre sí mismo y se perderá todo el yacimiento, o revelará lo que todos hemos esperado, que el petróleo es de Sarah, y solo de ella. A la mañana siguiente, Big Jim llegó a la tierra de Sarah con una bandera blanca en la mano, pretendiendo hablar de paz. Bert permitió que se acercara, pero Rose escondió a sus hijos en el bosque, sin confiar en él. Big Jim preguntó con voz amenazante: ¿Quieren una guerra? Pero Joe respondió con simpleza: Solo queremos que se marchen. En realidad, Big Jim llevaba una ametralladora oculta en el maletero de su auto. Cuando estaba a punto de sacarla, todos se cubrieron, y Sarah, con una mano firme y sin dudar, corrió hacia la plataforma y activó la dinamita dentro del pozo. Sarah activó la dinamita dentro del pozo con una mano firme, sin dudar ni un instante. Enseguida la tierra comenzó a temblar con fuerza, un temblor que se sentía en todo el terreno, y de repente, el petróleo salió disparado al aire en un chorro gigante, alto como un árbol, brillando bajo el sol de Oklahoma. Sarah corrió hacia el brote, llena de una alegría incontenible que se desbordó en lágrimas y gritos de júbilo. Su sueño, que había enfrentado rechazos, mentiras y peligros, finalmente se hacía realidad. Pero Big Jim no se rendía tan fácilmente. «Ese petróleo es mío», exclamó con voz ronca, sacando su arma y apuntando hacia el chorro como si pudiera reclamarlo con la fuerza. Pero Bert lo detuvo de un jalón, mirándolo a los ojos con severidad. «Tampoco te olvides», dijo, «que coloqué dinamita en todos los pozos cercanos que Pan Oklahoma ha estado comprando en secreto. Si haces algo estúpido, todos los yacimientos se van al infierno junto con nosotros». En ese instante, Big Jim giró su arma y la apuntó directamente a Sarah. Joe, que había estado observando todo con la respiración contenida, actuó con rapidez. Disparó en el aire, derribando el arma de las manos de Big Jim antes de que pudiera apretar el gatillo. En cuestión de minutos, la policía tribal y los agentes del estado llegaron al lugar y arrestaron a Big Jim, acusándolo de estafa, amenazas e intento de asesinato. Mientras lo llevaban fuera esposado, Sarah seguía celebrando, mirando cómo su petróleo brotaba libremente, un símbolo de su victoria contra la injusticia. Tiempo después, cuando el alboroto había pasado y la plataforma Sarah's Oil funcionaba a pleno rendimiento, todos festejaban en la casa de la familia Rector. Había comida, música y risas, un momento de alegría que habían ganado con mucho esfuerzo. Pero en medio de la fiesta, apareció una mujer elegante que nadie conocía. Era la viuda a la que Bert había pedido dinero para arreglar la máquina. Ella se acercó a Bert y le recordó su acuerdo. «Tú me prometiste un porcentaje de tu participación a cambio del préstamo», dijo con voz fría. «Y como no pagaste a tiempo, el interés se acumuló. Ahora poseo el 250% de tu parte en la empresa. Tienes dos opciones: pagarme todo lo que debes o marcharte y dejarme tu cuota». Bert sabía que no tenía dinero para pagarla. Sarah lo vio ponerse tenso y se acercó a él. «Estamos juntos, somos socios», le dijo con ternura. «Yo te ayudo a pagar. Tengo suficiente ahora». Pero Bert negó con la cabeza, sacando una sonrisa triste. «No puedo aceptar tu dinero, niña», respondió. «Tú ya me has dado algo mucho más valioso. Me hablaste de mi alma, de lo que realmente importa. Nadie nunca me había hablado de eso antes. Me has enseñado que el tesoro no es solo el dinero que encuentras bajo tierra, sino la dignidad con la que vivas». Bert explicó que era un buscador de tesoros por naturaleza. Siempre había estado en camino, buscando el próximo yacimiento, el próximo reto. «En algún lugar del mundo», dijo, «hay otro tesoro que me espera. Y ya he encontrado el más importante aquí, contigo». A pesar de los ruegos de Sarah, que le pedía que se quedara, Bert se despidió de todos con un abrazo a la niña y se marchó en un automóvil que la viuda le había prestado para irse. Sarah lo vio alejarse hasta que desapareció en la distancia, con un nudo en la garganta pero con el corazón lleno de gratitud por lo que le había enseñado. Después de todo aquello, Sarah logró muchas cosas que nadie hubiera imaginado para una niña afroamericana en aquella época. La primera fue comprar la cafetería que un día la había humillado, obligándola a salir después de beber una limonada. Cuando la abrió nuevamente, colocó un letrero en la puerta: «Abierto a todos, sin distinción de color ni condición». Ese acto fue su manera de cerrar el círculo, de transformar la humillación en una oportunidad de justicia y unidad. Y así, con la cafetería llena de gente de todos los orígenes, con su petróleo alimentando la economía de Oklahoma y con su historia inspirando a miles de personas a luchar por sus derechos, la historia de Sarah Rector llega a su fin.
Una historia de valentía, inteligencia y fe. De una niña que se negó a dejar que el mundo les quitara lo que le pertenecía y que logró construir un legado que perdura hasta hoy.